Hace algunas horas se dio a conocer la noticia, prácticamente en todos los medios de comunicación tradicional y en todas las plataformas digitales, que en México se había detenido a el líder de uno de los grupos delictivos más poderosos en todo el planeta. Un grupo delictivo que tiene presencia en la mayoría de los países que forman esta sociedad planetaria. Y bueno, este es uno de los hombres, uno de los líderes más buscados, si no es que el más buscado a nivel sociedad planetaria. Hoy se dio a conocer que México, que la milicia mexicana, las fuerzas mexicanas, pues detuvieron y en teoría abatieron a este líder de esta célula sumamente poderosa. A raíz de esta notificación, de esta noticia, muchos de ustedes me sugirieron que platicáramos qué es lo que está sucediendo, porque pues obviamente siendo uno de los grupos más poderosos del planeta, deteniendo a su líder, iban a haber afectaciones en varias partes de México. Y efectivamente, estas afectaciones iniciaron ya. Me sugirieron que platicáramos de manera rápida este tema y pues cómo se está poniendo la situación o más bien cómo nos están haciendo creer que se está poniendo la situación. El día de hoy vamos a platicar de manera rápida de este tema. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tema que de verdad desde hace un par de horas que se dio a conocer la noticia, un poquitito más, empecé a recibir muchas sugerencias de su parte para platicar este tema porque se están moviendo mucha energía, muchas frecuencias aquí en México. Este tema vamos a plantearlo desde dos perspectivas, la perspectiva política tal cual, a ras de lona, y la perspectiva de exopolítica. Y empecemos con lo primero, con la política y la geopolítica. Es bien sabido que, bueno, México está envuelto, por decirlo así, de algunas redes de ciertos grupos delictivos que se dedican a muchas cosas. Una de las actividades que más llevan a cabo es la producción de estas sustancias que se vuelven sumamente adictivas y que se ha convertido en una forma de negocio a nivel planetario por parte de muchas de estas redes delictivas, pero también de muchos gobiernos. Sería muy ingenuo creer que estos grupos delictivos que son tan grandes crecieron de la nada más porque sí y que entran y salen a distintos países nada más porque sí. Debemos tener algo bien claro y México es el mejor ejemplo. México es un país que ha sido prácticamente controlado desde hace muchos sexenios por diversos gobiernos y esos gobiernos han creado muchas células delictivas en este país. Y uno de los países, como ya lo he platicado en muchos videos a lo largo de varios años, aquí en el canal y en las redes sociales que manejo, uno de los países que más intervencionismo han tenido en México es Estados Unidos. Estados Unidos, a través de sus agencias de inteligencia, no nada más en México, en muchos otros países, crean y siembran y cosechan grupos delictivos que los hacen crecer, crean un negocio gigantesco, un negocio tremendo de sustancias adictivas, que bueno, esto lo convierten en un escenario en donde hay afectaciones gigantescas a cualquier aspecto social de los países donde establecen todas estas redes de producción de estas sustancias. Las agencias de inteligencia estadounidense navegan con banderas siempre de que van contra esos grupos delictivos, de que quieren ayudar a ciertos países, pero la realidad es que siembran esos grupos delictivos, los hacen crecer, crean una inestabilidad o desestabilizan a ciertos países y ahí es cuando dicen, tengo que intervenir. Y ese ha sido uno de los negocios estadounidenses. Hay otros países que se han dedicado a lo mismo, como Italia, como el Reino Unido, como España, que a lo largo de la historia de todos estos países tan poderosos, pues prácticamente han vivido en gran parte, se han hecho ricos del intervencionismo y del saqueo de muchos países.
Esto pues no es novedad, lo hemos platicado y todo el mundo lo tenemos bien claro. Quizá los que no viven en México no entienden al 100% de lo que estoy hablando, pero esa es un poco la perspectiva a grandes rasgos de lo que ha pasado. La mayor parte de los grupos delictivos que están enraizados en México o en Colombia o en Venezuela o en muchos otros países, en gran parte han sido creados y han sido sembrados desde Estados Unidos. Y quienes son, pues literalmente los controladores de estos grupos delictivos, bueno, pues es desde allá arriba. Las entidades que controlan Estados Unidos o los que controlan al gobierno son los que controlan a todas estas redes. Por eso es que cuando vemos a Donald Trump o a Joe Biden o a todos estos presidentes que siempre dicen vamos en contra de los grupos delictivos que están en México, que están en contra de bla, 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 no es así. Lo que hacen es potenciarlo y nada más navegan con la bandera de que quieren terminar con ellos, pero no es así. Un ejemplo clarito es lo que ha sucedido en Colombia desde la época de los Escobares y todo esto, pues eso fue creado por Estados Unidos. Y México repite la misma historia, pero me atrevo a decir que aquí en México los grupos delictivos sí han crecido mucho, pero mucho más. Hemos tenido líderes de grupos delictivos aquí en México que los han puesto, los han quitado, etcétera. Es exactamente la misma estrategia que se ha llevado a cabo cuando se crea un grupo delictivo o cuando se crea un partido político. Son exactamente lo mismo y son creados por las mismas mentes creadoras y los que controlan al gobierno estadounidense. Hay partidos políticos como el PRI y el PAN que son creados desde Estados Unidos y son controlados desde siempre. Así como ha decidido Estados Unidos cuándo pone a Vicente Fox, cuándo pone a Peña Nieto, cuándo pone a Calderón, cuándo bla, 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 pues deciden cuándo ponen a un Mencho, cuándo ponen a distintos grupos delictivos, porque todos responden prácticamente a Estados Unidos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que sucede es que, como hemos platicado desde hace tiempo, Estados Unidos está en un colapso económico muy, muy fuerte. Y en gran parte la riqueza de los países potencias como Estados Unidos, que en realidad países como España, como Italia, como Francia, como Suiza, como el propio Estados Unidos, Inglaterra, pues realmente su riqueza viene de saqueos y de derramamiento de sangre y de esclavitud. Y esto es un caso perfecto para entender esto. Eh, Estados Unidos pues prácticamente recibe un dineral gigantesco, lava muchísimo dinero a través de los grupos delictivos, a través de la producción de armas, que esas mismas armas que produce Estados Unidos se las entregan a los grupos delictivos de México. Entonces, cuando Donald Trump sale a decir, es que tengo que regañar a la presidenta o al presidente mexicano porque no están haciendo caso que tienen que parar a los grupos delictivos, en realidad lo que menos quieren los presidentes estadounidenses es que se acaben los grupos delictivos, porque esa es una fuente generadora de dinero, de ganancias gigantescas que Estados Unidos tiene. Es exactamente lo mismo que tener a un partido político metido aquí, saqueando a un país controlado desde Estados Unidos. Es exactamente lo mismo tener a un líder religioso acá en México, que también muchos de los religiosos son dueños de ellos, los Estados Unidos, los cardenales y todo esto. Es exactamente lo mismo tener un alcalde, tener a un líder de alguno de estos grupos delictivos. Bueno, pues los controlan y son fuentes generadoras de una cantidad de dinero gigantesca. Aparte, pues lavan muchísimo dinero con eso. Entonces, pues claro que no es cierto que cuando Estados Unidos dice que quiere acabar con todo esto, no quiere acabar, lo quiere potenciar, porque es una de sus mayores fuentes de ingreso. Esto es completamente cierto. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué prácticamente hoy dan la noticia de que agarran e incluso le arrebatan la vida a uno de los, le arrebatan la vida, yo tengo mis dudas, a uno de estos líderes, uno de los más buscados o el más buscado en todo el mundo? Bueno, pues hoy sucede eso. Debemos entender que desde hace sexenios aquí en México, los grupos delictivos han ido trabajando de la mano con todos los gobiernos prianistas que han estado aquí. El ejemplo claro es Felipe Calderón, que incluso al poner un secretario de seguridad, que es García Luna, que ahorita justamente está en Estados Unidos, está pues a punto, bueno, está cumpliendo ya su condena. Felipe Calderón les entregó literalmente a todas estas redes delictivas, a estos grupos sumamente armados, les entregó, por ejemplo, los aeropuertos, las aduanas, les entregó puertos marinos, incluso
metieron personas, infiltró personas a la milicia, infiltró personas a las policías municipales, y una de las mayores metástasis delincuenciales que existen en el país, pues son las policías municipales que pues prácticamente durante muchos años estuvieron controladas por estos grupos delictivos que respondían a Estados Unidos. Entonces aquí venían a hacer y a deshacer lo que querían, cuando querían, movían todo, e incluso los lazos son tan fuertes que tenían que ver los grupos delictivos con los políticos, con los alcaldes, con los presidentes, con la Suprema Corte de Justicia, con el Instituto Nacional Electoral, y pues prácticamente tenían acaparado como su territorio estos grupos delictivos a México. Esa es la realidad. Y los creadores de todo esto, o más bien los responsables de todo esto, no son los propios grupos delictivos, son los presidentes, son los altos mandos de la política que pues literalmente por unos cuantos pesos y por pagarles sus campañas electorales, pues les abrían la puerta a todo y les entregaron al país por completo. Esto ha ocasionado que haya redes sumamente enquistadas en la sociedad mexicana, y de ahí vienen muchos otros aspectos, no nada más las sustancias adictivas y su producción y su distribución, sino también el que les cobran el piso, el acosar a tantas personas, el huachicol. Hay muchísimos negocios que hicieron aquí en este país. Y lo siguen haciendo porque en 7 años que llegó Andrés Manuel y ahora Claudia, pues no van a poder quitar estas redes, a desmantelarlas en 2 o 3 minutos. Eso es prácticamente imposible. Son muchas personas que forman parte de estas redes y de estos grupos delictivos. Ahora, no quiero que se malentienda que estoy hablando bien o mal de un partido político o de otro. Varias personas me dicen, ay, es que siempre defiendes a Claudia. No defiendo a Claudia, no defiendo a Andrés, no defiendo a Peña Nieto. Simplemente soy un mexicano de 48 años que me ha tocado ver absolutamente todo lo que ha sucedido en este país, y lo tengo muy claro. A mí no me va a engañar Xochitl Gálvez, a mí no me va a engañar Alito Moreno, a mí no me va a engañar a ningún político, porque yo no creo en ningún político. Lo que sí es que me ha constado, me consta todo lo que ha estado sucediendo y lo que sucedió desde hace años en este país. Y hay que ser realistas, son gobiernos totalmente distintos, son gobiernos que van para un lado o que van para otro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Obviamente, hoy que privan de la libertad y que incluso dicen que le arrebatan la vida a este líder de este grupo pues delictivo, iba a pasar lo que tenía que pasar. El hecho de que le cortes la cabeza a un grupo delictivo no significa que los demás se quedan con brazos cruzados. Claro que no. El agarrar a una de las cabezas es como cortarle una rosa a un rosal. El rosal va a seguir vivo y va a seguirse moviendo y va a seguir reproduciendo. Aquí el punto es, ok, ya agarraron a este tipo. Era normal que reaccionaran estos tipos como están reaccionando. ¿A qué me refiero? Han habido algunas actividades pues con bastante afectaciones, de bastante agresión, no quiero decir la palabra por el algoritmo, pero han habido afectaciones, han habido agresiones ya en algunas partes del país, y esto era lógico, pues están desmantelando o nos están haciendo creer que están desmantelando una red tan grande como esta, e iban a haber afectaciones en las plazas o en los estados o en los municipios, en los lugares donde más están presentes. Y obviamente ya hubo que sí autos incendiados, que sí ya hubo enfrentamientos, que sí ya hubo afectaciones, que sí ya hubo agresiones, pues era lógico. Ahora, esto no va a durar mucho, esto va a ser temporal, va a durar unas horas, porque ahorita está calientito el tema y la papa está caliente, acaba de salir del horno. El problema no es nada más con ese grupo delictivo. Aquí el verdadero problema es que ese grupo delictivo competía por las plazas, por el mercado, por las ventas, por la distribución y producción de todas estas sustancias con otros grupos delictivos. Entonces, en realidad el problema más grande es que ahorita, como ya cortaron una rosa del rosal y agarraron a este tipo y en teoría le quitaron la vida, pues prácticamente los otros grupos delictivos van a decir, pues hay que agarrar el pedazo que ellos tenían del rosal. Y entonces, en realidad, ese es el punto más delicado esta actividad que está sucediendo hoy en México. Ahí sí, les digo, es fuerte el armamento, es fuerte
actitud que tienen estos grupos, no se tientan el corazón y entre ellos se dan con todo y no les importa a muchos de estos grupos llevarse entre las patas a la sociedad. Entonces, si incendian un auto, si se enfrentan entre ellos en cualquier parte, en un supermercado, donde sea, no se van a tocar el corazón porque ahorita en realidad el hueco que deja la cabeza de esta persona, el líder de este grupo delictivo, está dejando un hueco. Muchos lo van a querer agarrar de su propio grupo y de otros grupos. Entonces, en realidad, este es el problema. Aquí viene un aspecto muy fuerte para el secretario de Seguridad de México, para la propia Clau, que bueno, está al frente de la presidencia de México, en donde pues tiene que echar la carne al asador porque no puede permitir o no debiese permitir que se llevase a cabo una especie de guerrilla o de enfrentamientos entre estos grupos delictivos. Ese es como el punto más delicado, que seguramente eso es lo que va a pasar las siguientes horas. Por ahí ya hay muchos noticieros, hay muchas redes sociales que están dando noticias sumamente fake, sumamente falsas, en donde están poniendo imágenes que no corresponden al momento de ahorita y están diciendo que es de ahorita y son falsas. Eso, pues bueno, de eso viven muchos medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está pasando. Nos están desinformando y nos están haciendo entrar en un pánico a muchas personas que se creen todavía cosas que ni siquiera se cuestionan, porque incluso hay imágenes de IA en donde se ven afectaciones, en donde se ven explosiones que pues, no, pues obviamente no son reales, son creadas por la IA. Entonces ahí pues hay que cuestionarnos bien todo lo que vemos, no hay que creer todo lo que yo siempre lo digo en mis libros, lo digo aquí en los videos, no hay que creer nada ni confiar en nadie. Yo siempre digo, a mí no me crean nada, aquí está la información y cada quien hace con ella lo que quiere. Entonces, en cuestión política es esto, sí se están enfrentando pues estos grupos armados entre ellos y pues está inmiscuido el gobierno mexicano que los está enfrentando. Si lo vemos como exopolítica, debemos entender que cada grupo delictivo pertenece a cierta casta, pertenece a cierto grupo extraterrestre, a cierto grupo de entidades que manejan ciertos aspectos sociales. Debemos entender algo bien clarito, lo hemos platicado desde hace mucho tiempo aquí en el canal. Debemos entender que las castas extraterrestres van creando sus propias religiones, van creando las castas extraterrestres que están peleando entre ellas, pues unas crean ciertas religiones, otras crean ciertos partidos políticos, otros crean incluso terapias holísticas, incluso el propio fútbol está dividido por castas extraterrestres, por absurdo que parezca. Ciertos equipos son creados por ciertas castas extraterrestres. Vivimos en una sociedad en donde todo es dictado por castas extraterrestres. Eso es lo que a muchos no nos queda claro y a muchos se nos hace increíble. Prácticamente cuando nosotros tomamos un refresco de cola versus otro refresco de cola, pues los refrescos de cola son creados por castas extraterrestres, porque si entendiéramos lo que nos estamos tomando en una Coca, en una Pepsi, bueno, pues no lo dejaríamos de tomar. Cuando se crea un estupefaciente versus otro estupefaciente y están en la pelea los grupos delictivos, es porque están respondiendo a castas extraterrestres. Debemos entender que Estados Unidos es un corporativo de varias castas extraterrestres que ahorita se están peleando. Y lo que está sucediendo es que están debilitando a los grupos delictivos que están implantados aquí en México. El caso de la persona esta que tomaron hoy, que le arrebataron la vida, bueno, responde a una casta extraterrestre en Estados Unidos. Y es por eso que se está dando todo tal cual como lo estamos viendo ahorita. Así como hemos estado viendo que están debilitando a Estados Unidos, que el grupo de Donald Trump está debilitado, que ahorita los Anunnakis, que son los demócratas, por decirlo así, le están poniendo la patiza de su vida, le están poniendo una golpiza a Donald Trump, bueno, pues o a su casta, la casta a la que responde, pues prácticamente el grupo delictivo que hoy están desmantelando pertenece justamente a los enemigos de Donald Trump. Entonces, estamos viendo prácticamente cómo debilitan al grupo, uno de los grupos delictivos de los que responden a los demócratas, es decir, le llamo demócrata para entender que son republicanos versus demócratas, pero hay un grupo reptil que controla a los demócratas, que controla a Joe Biden, o controlaba, que controla a Kamala Harris y controla muchos otros aspectos en Estados Unidos y que controla muchos aspectos de los distintos partidos políticos. Es el mismo grupo que controla
al PRI y al PAN aquí en México, es el mismo grupo de Joe Biden y es el mismo grupo de Kamala Harris y de Obama y de los Clinton y todos ellos. De hecho, este grupo Anunnaki creó este grupo delictivo que hoy le quitaron a su líder. Pero el negocio no nada más termina ahí, o el negocio o las maquinarias de extracción energética y de crear dinero, literalmente. Justo ahorita está este tema del famoso enfermo mental que tenía una isla y que tenía un emporio, por decirlo así, un negocio en donde conseguían menores de edad, pequeñitos y pequeñitas, para hacer lo que ya saben, para extraerles energía, para agredirlos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese emporio que este enfermo mental creó, que no voy a decir su nombre, que tenían listas, que tenían registros de ya saben quién, ya he hablado de él en otro video, bueno, también pertenece a una casta extraterrestre. Y curiosamente, aquí lo que hicieron fue inmiscuir a Donald Trump, tener records, tener archivos, tener nombres, tener mails para, pues, usarlo en su contra. Y es lo mismo que está pasando contra muchos otros personajes. Entonces, lo que estamos viendo hoy referente a los grupos delictivos que está sucediendo aquí en México es consecuencia de la batalla que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Se están enfrentando estos grupos y están dañando a cada uno de sus corporativos, ya sea de trata de personas, ya sea de agresión de grupos delictivos, ya sea de cuestiones holísticas, cuestiones políticas, están en todos lados y entre ellos están peleando. Así como he platicado que Morena pertenece a una casta extraterrestre, bueno, pues el PRI y el PAN pertenece a otra casta extraterrestre. Así como he platicado que tienen ciertas ideologías los morenistas, pues también el PRI y el PAN tienen cierta ideología que responden a las castas extraterrestres. Así como hay un grupo delictivo como el de hoy que fue tomado o derribado su líder, pues hay otros grupos delictivos que responden a otras castas extraterrestres y no al mismo que hoy le cortaron la cabeza pues a su líder. Entonces, debemos de entender que eso es lo que estamos viendo. Yo siempre lo he platicado, que es que los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta, actualmente estamos siendo testigos de una batalla cósmica. Esto es un capítulo de las guerras de Lira y Orión, por absurdo que parezca. Lo he platicado desde siempre. Estamos viendo un capítulo sumamente fuerte y estamos viendo cómo se están despedazando, desbaratando estas castas extraterrestres. Aquí el punto es que desafortunadamente miles de personas estamos en medio de esas trincheras y muchas de estas personas les hemos entregado nuestra energía a estas castas extraterrestres, porque la otra vez me preguntaba una persona, me dice: Gerardito, ¿hasta cuándo se va a acabar el problema de estas redes de distribución de sustancias adictivas, de estos grupos delictivos? Y yo lo que les contesto es: la culpa no es de quien produce o distribuye, la culpa es de quien va y les compra y les sigue inyectando dinero y energía y les está cediendo pues prácticamente toda su energía y su frecuencia. La responsabilidad no es de quien vende o distribuye, es de quien va y les compra y les sigue dando y dando dinero para que sigan siendo más poderosos. Me preguntaban también por la iglesia. ¿Cuándo se va a acabar todo este chiquero de la iglesia? Bueno, pues en el día en el que te desapegues de que el santito te va a venir a ayudar, de que la virgencita te va a hacer el milagro, de que el día que deje de decir los Padres Nuestros, hasta ese día, pues que ya no haya esos seguidores o que no haya esas personas que están dependiendo de la iglesia o que son fervientes seguidores porque no quieren hacer las cosas por sí mismo. En realidad la culpa no es de los Anunnakis que crearon el catolicismo o el cristianismo o lo que me digan. En realidad la responsabilidad es de los que van y siguen cediendo su energía, porque lo que están haciendo las personas que apoyan o que son seguidores de la iglesia, pues prácticamente es seguir apoyando las redes, como de esta persona que tenía una isla en donde llevaban pequeñitos y pequeñitas a hacer sus atrocidades. Eso es lo que está haciendo una persona cuando va a la iglesia y da su diezmo. Está auspiciando que todo eso siga adelante, esas agresiones hacia los pequeñitos, porque la iglesia es una de las instituciones que más ha creado las afectaciones y las agresiones hacia muchas personas, incluyendo mujeres, pequeñitos y pequeñitas, menores de edad, niños y niñas. Entonces, eso es lo que está pasando. Pues simplemente Juan Pablo II, lo hemos platicado aquí, Juan Pablo II es uno de los defensores de las redes de agresiones hacia estos pequeñitos desde toda la vida. Defendía a capa y espada a este Marcial Maciel, no me acuerdo si se llamaba, lo defendió toda la vida. Entonces,
pues cada vez que uno va a la iglesia y les entrega nuestra energía y les entregamos el diezmo, pues estamos apoyando que sigan habiendo este tipo de atrocidades hacia personas indefensas. Es como cuando también me preguntan, ¿cuándo se va a acabar las agresiones y la violencia contra los animalitos? Pues el día en que las personas se desapeguen o nos desapeguemos de nuestra adicción a la sangre y al miedo que le inyectan a los animalitos cuando son sacrificados, ese día se va a acabar todas esas atrocidades. Mientras no se dejen de consumir las sustancias adictivas, mientras no se deje de consumir el reggaetón y los corridos tumbados que literalmente le rinden culto a los grupos delictivos, mientras no dejemos de consumir carne, mientras no dejemos de ser fervientes seguidores de las religiones, no va a cambiar nada de esto, porque aquí hay que ser honestos. Nos quejamos ahorita de que hay agresiones y de que hay problemas entre los grupos delictivos y le echan la culpa al gobierno. Sí, pero no se ponen a pensar que al ponerle los corridos tumbados de los Pesos Plumas y de los reggaetoneros y todo esto, están pues literalmente alimentando la energía que les hace crecer a todos estos grupos delictivos. Porque muchas generaciones ya están, miles de niños están escuchando esas letras absurdas en donde los corridos tumbados, en donde los Pesos Plumas o los Natalaeles estos, pues están rindiéndole culto y están haciéndole creer a los niños y a las nuevas generaciones que pertenecer a un grupo delictivo es normal y que es algo aspiracional. Desde ahí viene el problema. Ahorita le queremos echar la culpa a Claudia o al PRI o al PAN o a quien me digan. Pues nosotros somos los que estamos alimentando esas redes de producción y distribución de estas sustancias adictivas. Y aunque no se consuman o no consumamos esas sustancias nosotros directamente, si estamos escuchando los corridos tumbados, pues obviamente estoy alimentando también ese negocio. No es casualidad que los Pesos Plumas crezcan en las plataformas como Spotify del día, de la noche a la mañana. Todo eso es auspiciado por muchos grupos delictivos. O sea, no hay que ser tontos en esto. No es posible que un Bad Bunny ahora sea el Michael Jackson de nuestra época. Es absurdo, no tienen talento, no se puede comprar. Todo eso en gran parte es auspiciado por todos estos grupos delictivos que directa o indirectamente muchas personas siguen apoyando. Entonces, no nos quejemos ahorita de lo que está sucediendo si nosotros mismos no tenemos un cambio de frecuencia y de perspectiva hacia la vida. Tenemos que dejar de consumir esas sustancias adictivas, si no, nunca se va a acabar el problema, porque repito, no es el problema de quien los produce o los distribuye, es quien lo consume. Y se están quejando de lo que está pasando ahorita, pero no se quejan de consumir corridos tumbados en donde están prácticamente incrustándoles estas estructuras mentales a las nuevas generaciones, en donde es normal y es aspiracional pertenecer a un grupo delictivo. Entonces hay que darnos cuenta de lo que hacemos porque nos quejamos de todo, pero no queremos cambiar nada. Entonces ahí viene un punto bien delicado. No tiene la culpa un grupo delictivo o no tiene la culpa un presidente o no tiene la culpa el que le quita la vida a la vaca en el rastro. En realidad la responsabilidad es de cada uno de nosotros que estamos alimentando esas industrias. Esa es la responsabilidad. Entonces, pues hay que ser conscientes de lo que seguimos haciendo porque somos bien buenos para quejarnos de todo, pero no queremos accionar ni queremos tener cambios. Entonces ahí hay que ir teniendo el suficiente valor para entender que nosotros estamos alimentando toda este chiquero energético que hemos creado como sociedad. Nadie más lo alimenta. Yo siempre he dicho, la culpa no lo tienen los Anunnakis, ni los Cthulhus, ni los luciferinos, ni los grupos delictivos. La verdad es que nosotros somos la pila, somos la energía que les da la batería y el alimento a todas estas estructuras sociales. Entonces, hagámonos responsables, porque es bien fácil echarle la culpa al universo, a los arcángeles, al presidente, a la presidenta. La respuesta está en nosotros, el cambio está en nosotros. Si nosotros no empezamos, no va a pasar como sociedad. También debemos tener bien claro que a través de toda esta desinformación, de todo este pánico digital que nos presentan las redes sociales y muchos medios de comunicación tradicional, lo que están generando es que México entre en una especie de psicosis colectiva para ponernos prácticamente a generar estas energías que ya he hablado mucho de ellas en el canal, estas energías que no voy a decir el nombre tal cual, les llamo adrénicas, son energías que surgen a través de el miedo, del estrés, de las agresiones físicas, de los golpes hacia una persona, y bueno, obviamente estas energías les sirven, son el alimento de muchas de estas entidades que están detrás de estos grupos delictivos. Entonces, llevamos unas horas en México en donde tenemos incertidumbre, en donde
todo es un caos, en donde nos pintan que todo está mal, y honestamente no es así, hay que entender que no es así. Quieren crear una psicosis colectiva para que nosotros produzcamos estas energías adrénicas de las cuales o con las cuales se alimentan estas entidades. Entonces hay que tener bien claro todo, hay que estarnos informando, hay que estarnos cuestionando todo y no entremos en pánico, debemos estar en calma, preguntándonos todo, dudando de todo, investigando todo para no tener esta psicosis colectiva, porque de verdad ese es el mayor alimento que se llevan estas entidades. Entonces, repito, dejemos de seguir alimentando estos grupos delictivos, dejemos de seguir alimentando a estos pseudoartistas que le rinden culto a todos estos grupos delictivos, dejemos de seguir alimentando religiones, dejemos de seguir alimentando a pues tantos aspectos sociales que nada más lo que hacen es crear psicosis colectivas y extraernos la energía. Entonces, pues prácticamente es eso. Sí, hay enfrentamientos, hay golpes, hay choques, por supuesto es lógico, son grupos muy grandes, son grupos muy poderosos que se están dando con todos y aparte la intervención del gobierno y de las fuerzas militares de México, bueno, pues están desmantelando muchos de estos grupos que dejaron crecer muchísimo y repito, yo creo que aquí no es de irle a un partido político o irle a una religión o irle a un presidente o irle... Yo creo que ya estamos en una época, la humanidad, en la que debemos dejar de depender y creer que un presidente o una presidenta me va a resolver la vida. No va a pasar. No me va a resolver la vida ni Alito Moreno, ni Claudia Sheinbaum, ni Andrés Manuel. Tenemos que empezar a hacer las cosas nosotros. No me va a hacer el milagrito ni a resolver la vida un grupo delictivo o un papa o un Dalai Lama. No me va a resolver la vida una virgencita, ni un santito, ni nadie. Tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida y tenemos que activarnos, tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos para que no nos sigan metiendo en estas psicosis colectivas para extraernos la energía, porque se alimentan de nuestro estrés, de nuestro miedo, de nuestras inseguridades, y es así como llevamos siglos o vidas siendo el alimento de todas estas entidades que han creado estos sistemas sociales, pero que nosotros hemos alimentado. Entonces, de nosotros depende que salgamos de todo este entumecimiento mental o cerebral. Frecuencial también. Pues nada, simplemente agradecerles. No pensaba hacer este video, pero recibí muchas sugerencias y bueno, es para que quede un poquito más claro y entender dónde estamos parados. No hay que tener miedo, hay que quitarles el alimento energético que les damos a estas castas y ahí es cuando va a haber un cambio. Pero el cambio empieza por cada uno de nosotros, no por un presidente, un político, un padrecito, no, empieza por nosotros. Si no, no va a suceder. Queríamos cambios, ¿no? Queríamos salir de la supuesta Matrix. Bueno, pues empecemos enfrentándonos a nosotros mismos, a nuestros propios demonios. Solo así vamos a lograr. Me despido de ustedes recordándoles las fechas que vamos a tener próximamente. Denme un segundo y se las digo. Nos vamos a ver en Razas Cósmicas en Ciudad de México. Nos vamos a ver en el 29 de marzo en Ciudad de México con Razas Cósmicas. Esta conferencia ya está llena, se llenan bastante rápido y bueno, pues voy a hacer otra fecha seguramente en septiembre para las personas que no alcanzaron lugar. Vamos a tener seguramente otras razas cósmicas, vayan reservando de una vez porque se llena muy rápido. Nos vamos a ver, una disculpa a todos los que no alcanzaron lugar, nos vamos a ver en Ciudad de México el 25 y el 26 de abril con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Ya se está llenando el taller, les sugiero que reserven lo antes posible porque se oye lejos abril todavía, pero bueno, se va muy rápido el tiempo. 25 y 26 de abril, sábado y domingo, nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Nos vemos ahí, reserven al WhatsApp de mi hermana 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Reserven lo antes posible, luego se enojan porque ya no hay lugar. Nos vamos a ver también en Querétaro. En Querétaro nos vamos a ver el 22 y 23 de agosto. 22 y 23 de agosto. Nos vamos a ver en Querétaro con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Vayan reservando lo antes posible. Y nos vamos a ver también en Guadalajara.
En Guadalajara vamos a tener Semana Akáshica del 25 de septiembre al 1 de octubre. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, todos los talleres y todas las conferencias vayan reservando. También ya se empieza a llenar. Si oye muy lejos septiembre o si oye muy lejos octubre en el caso de Querétaro, vayan reservando lo antes posible. Nos vamos a ver también en algunas otras ciudades, seguramente en Tijuana o en Mexicali. Nos vamos a ver en Playa del Carmen y me parece que en San Luis Potosí y en Puebla. Los mantengo informados de las fechas y creo que en Medellín vamos a final de año también por allá. Pues nada, simplemente agradecerles toda la buena onda, tantas sugerencias que me envían, tantos mensajes para tocar ciertos puntos. Y bueno, este tema es delicado, pero es necesario ir entendiendo que todo depende de nosotros, de nuestra actitud y nuestro apego hacia ciertas sustancias, hacia ciertos líderes religiosos, ciertos líderes políticos. Y nosotros seguimos alimentando estos sistemas, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones. Hasta que no les cortemos la energía y la frecuencia a todas estas entidades, ellos dependen de nosotros no dependemos de ellos. Nada, simplemente agradecerles, nos vemos en un par de días para hablar de otros temas. Por ahí tenemos el tema de la menstruación, que lo han pedido muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.